Grabar. Ya me está grabando. Bueno, entonces tenemos tu perímetro X de tu casa y tenemos esta ubicación. Igual, muy grande. Bueno, tenemos esa ubicación. Nosotros lo que nos hicieron hacer es cavar un cubo, ¿cachai? Ya. Para el ejercicio nosotros tuvimos que ir a Valparaíso, si no me acuerdo, si no me mal recuerdo, y elegir un sitio y llevar un proyecto de... Yo me acuerdo que llevé un proyecto de escalinata y lo hice en arcilla. Al final lo hicimos en arcilla. Eso fue el primer semestre. Ya. Y por ahí tengo el ejercicio, después te voy a mostrar el portafolio. La idea de esto es que sepáis reconocer que es un experimento y que tenéis que tratar de llevarlo como muy, muy al límite, ¿cachai? Vamos a hacer un grupo acá. Y acá vamos a hacer otro. Crear el grupo. Vamos a agrandar un poco. Ya. La excavación funciona por sustraer elementos. Después más adelante vaya a cachar lo que es justaponer un elemento o montar un elemento, entrelazar un elemento. ¿Cachai? Y la idea es que tú vayas experimentando, sacando elementos, la puta madre, sacando elementos y creando espacios, ¿cachai? No sé si estáis Sí, viendo la pantalla. sí, Eh, sí. Ir creando socavones, ir creando túneles, ¿cachai? Con el ánimo de experimentar lo más posible, ¿cachai? Por ejemplo, yo ahora voy a hacer un túnel, voy a traspasar esto hacia acá, esperando que salga al otro lado. No, no salió. Vamos a agrandarlo un poco y lo vamos a meter de nuevo. Ahí sale. Entonces, lo que vamos a ir intentando es viendo que se hagan pasarelas, que se hagan espacios que tú puedas esculpir fácilmente, porque por lo menos nosotros lo hacíamos esto yo me acuerdo que llevé un cuchillo como de mantequilla en un cubo de arcilla y empezamos a sacar los materiales, a hacer Ya. recorridos muchas veces. Por ejemplo, si ahora nosotros ponemos esta cara, la ponemos ahí. Pero era un espacio grande. Sí, no, era un espacio imaginario, era un cubo imaginario, que uno le podía hacer cualquier ejercicio, podía sustraer, podía justaponer y un montón de cosas, ¿cachai? Eso era lo que Pero, nosotros... o sea, al momento que hacías eso, tú pensabas como en la medida, en todo eso, No, como si es que nada. van a caber personas, porque como que eso fue lo que nos dijeron en verdad, como que tenía que ser para que habitara la gente ahí, Tú ¿cachai? estás con Marín, ¿cierto? Sí. Sí, el tema es que Marín es muy, muy cuadrado, ¿cachai? Entonces a él le importan las medidas, pero tú preocúpate con que caiga una persona. Ese es el tema, con que caiga una persona y un brazo hacia arriba de la persona, que eso es como 2 metros, 2 metros 10 o 1 metro 80. 40. Claro, es que 240 es una medida muy técnica. Ya. Es una medida que uno puede decir, claro, una persona va a estar a gusto en 2 metros 40, ¿cachai? Mm. No hay sensación de claustrofobia, no hay sensación de tope con el suelo, con el cielo. Y lo que buscan los ejercicios de esto es que tú vayas descubriendo los espacios por sí solo. O sea, que caiga una persona sentada es suficiente, o que caiga una persona, 2 veces una persona también es suficiente, ¿cachai? Como que no hay una rigidez. Lo que pasa es que Marín es muy rígido y ese es el problema, ¿cachai? Sí, no, sí, cacho. Eh, Oye, consulta, como la Dale. masa excavada es como que se ocupa harto en temas de arquitectura, como que salí y seguía haciendo, es como una forma de hacer arquitectura, bueno. Lo que pasa es Por que, ejemplo, el Felipe, no sé, ¿cómo se llama el Felipe? Que tiene ahí un edificio, ¿cómo se llama ese edificio? Felipe, ¿cuánto? Paravena, Felipe Alejandro Aravena.
O sea, claro, Alejandra Lavena. Veamos el edificio del po. El Departamento de Está Investigación de la Joaquín. Católica. De la Católica. Vamos a ver imágenes. Ah, ya, pero busquémoslo por edificio Lavena. Esto no lo no lo estás buscando, no lo estás viendo tú. No, Ya, vamos a pausar, nueva función. Vamos a poner aquí, compartir. Ahí ves la pantalla, ¿cierto? sí. Ya. Este es un súper referente para el tema de espacialidad. ¿Por qué? Porque el tipo lo que hace es sustraer un cubo enorme y en ocasiones sustrae, en ocasiones desplaza, si te fijáis, se ve mi cursor, ¿cierto? Sí. Ya, si te fijáis ese espacio que está ahí, es consecuencia del desplazamiento de todo este bloque, ¿cachai? Eso es un ejercicio de composición súper básico, pero que al tipo lo que le hace, lo que le da el factor de espacialidad es, no sé, pues por ejemplo aquí tenéis 3 pisos, o creo que sí, 3 pisos. Y aquí tenía otros 3 pisos, y aquí tenía otros 4 o 5 pisos, no me acuerdo, 3 o 4 pisos, en donde el tipo va seccionando y va metiendo información dentro de esos espacios gigantes. ¿Cachai? Tú esto lo veis súper, súper, súper gigante, pero al final adentro es súper, tiene una escala súper, súper humana, súper de persona. No sé si es la imagen. No, no creo que sea, no, yo no lo Sí, recuerdo parece que así. es ¿Sí? adentro. Sí, parece que sí. Parece que es un ala, pero yo me recordaba cuando lo fuimos a ver es que era un poco más transversal en la mira. Básicamente lo que funciona de la sustracción y de la juxtaposición de la forma o del desplazamiento de la forma es trabajar con grandes bloques, ¿cachai? Es trabajar con el material. El hormigón es súper factible para hacer estos ejercicios porque es súper masivo, ¿cachai? Entonces tú podés mover un bloque entero sin problema. Lo mismo con todas sus casas en realidad y con todos sus proyectos. El tema de las viviendas sociales que hizo hace poco, también tienen toda una lógica de desplazamiento, pero evolutivo, ¿cachai? El espacio que él deja abierto va a ser ocupado igual por las viviendas en un futuro, ¿cachai? Entonces ahí un habitáculo, pero sin hacerlo, ¿cachai? Claro. Bueno, y eso. También funciona con Ya. desplazamiento y todo el tema. Mi otra duda es los espacios. Claro, el espacio es entonces el vacío que queda cuando uno excava, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Eso es. Ese es el espacio. Claro, ese es el espacio que tú querés generar. Igual en la masa es súper espontáneo y tenéis que tener eso muy en cuenta porque si empezáis a planear todos los movimientos, o sea, obviamente se planean, pero en esta etapa de primer año, si empezáis a planear todo, como que te vais un poco a la cresta porque no tenéis control de tus acciones. Sobre todo por un ejercicio, esto es una simulación, no tenéis que como preocuparte de que esté todo exacto, ¿cachai? No. Y ese va a ser un problema que hay que tener con Marín porque quiere todo exacto. Pero hay que tratar de cumplir con las dos. Mm. Eh, y eso, tenéis que ir tratando de experimentar, de ver qué forma queréis meter. Y yo, Porque nos si yo dijo que también quisiera, parece que tenía que tener circulación. claro, Tenía circulación. que conectarse los espacios como si es que quiero hacerle un. Porque el perímetro es tan chico de la casa, ¿Mm? entonces sentí que tenía que hacerle un volumen más arriba, ¿cachai? Ya. Ahora, quizás estoy pensando demasiado técnico como en temas de cuánto espacio necesita una persona.
Sí, estoy como pensando, normalmente. es que estoy pensando como un ex estudiante de dibujo arquitectónico nomás, pues, ¿cachai? Es Sí, normal. no es Pero, como, pero por ejemplo, a ver, metámosle una curva a esto. Y con esto ya como que terminamos la experimentación, porque ya sumarle más cosas sería darte vuelta a ti más. Vamos a girar esto. ¿Tú cachai este programa, cierto? Sí lo conoces, ¿o no? sí, pero no lo aprendí. Bueno, ocupamos red, ¿no? Mm. Este programa te sirve caleta, porque, shit, porque es de masa. Revit tiende a tener, o sea, Revit tiene una situación de masa, pero Mm. es mucho menos espontánea, es como más cuadrado. Revit por lo general es así. Sí, pues como más para ingeniero, creo que. Sí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es meter esto weá, ahí. Y vamos a agrandarlo hacia acá. Con eso estaría, porque si no se complica mucho todo. Vamos a sustraer, listo. Entonces, nosotros tendríamos una figura ya como más formada, con espacio abierto como este, ¿cachai? Súper público. Al modo de, mira, yo cuando te digo espacios públicos, te estoy diciendo de regla, algo muy de regla, espacio público, espacio abierto. Cuando estoy diciendo que un espacio público, un espacio habitado, ¿cachai? Porque eso te lo van a pasar más adelante. Y quizás Marín siempre se adelanta con eso, pero es un poco confuso también, ¿cachai? Por ejemplo, Pero nos dijo que era como una sala donde, no sé, donde se juntaran con amigos o va a ser como vía social. Eso dijo. Espacios claro, sociales. eso es un living, eso es un comedor, eso es un espacios que no son estacionarios. Por Mm. ejemplo, tú no vayas normalmente, ¿cachai? Tú no vayas a considerar un espacio público tu habitación, porque tu habitación es privada, ¿cachai? Solo lo usas tú. Pero es diferente con una terraza. La terraza la usan todos y no vaya a dormir en la terraza, no vaya a estar 7 horas, 8 horas durmiendo en la terraza, a menos que sea Mm. yo, no sé. Entonces, la idea es ver los espacios como degradaciones del uso. Por ejemplo, si yo tengo un espacio con sus cuatro caras abiertas, es un espacio público, ¿sí o no? Una plaza en Italia, una, un parque, algo que está abierto en todas sus caras. Pero cuando yo le Claro. pongo ya una cara a ese espacio, podríamos considerarlo que es un espacio semipúblico o más público que semipúblico. ¿Cachai? Ahora si le cubrimos dos caras, tenemos sombra, ¿cachai? No sé si te lo puedo ejemplificar acá con algo. Eh, Ahí nosotros tenemos un espacio público total, ¿cachai? Estáis viendo la pantalla del SketchUp, ¿cierto? Sí. Tenemos un espacio público total, en sus cuatro caras. Y solo tenemos la base. Pero ¿qué pasa si nosotros eh, le sumamos un medio muro y le sumamos un muro grande, ¿cachai? Un muro grueso. Eso, ya, ahí. Una persona desde acá ya no va a ver este espacio como algo público quizás, ¿cachai? Lo va a ver como algo más privado, porque tenía una muralla de medio punto ahí, tenía este espacio Y abierto un quizás semipúblico, ¿cachai? Ahora si un museo. espacio tiene su... Dime, ¿iba a decir algo? Sí, ¿el museo es público o semipúblico? ¿Cuál museo? No, o sea, me refiero a un museo o cosa, no sé, Ah, ya, un una museo, municipalidad. una municipalidad por su carácter de población flotante, no sé si ese concepto lo manejáis. No, Ya, población flotante son las personas que coexisten en un lugar, por ejemplo, el centro de Santiago. No mucha gente vive en el centro, pero sí mucha gente visita el centro. La ya. población que vive en el centro es población residente y la población que visita el centro es población flotante. Una municipalidad tiene
casi solo población flotante, porque no vive gente ahí, por ende es un espacio público, que tiene privacidades, por ejemplo, la oficina del alcalde, las oficinas de documentos que tienen que estar selladas por el ambiente para que no se hagan tirar los documentos, etcétera, ¿cachai? Esos espacios sí son privados, pero dentro de un espacio público, ¿cachai? Ya. En cambio, un espacio privado sería como la parte donde llega, espérate, deja ejemplificártelo bien. Un espacio semi-privado es un hall de un departamento, de un edificio de departamento. Y tu Ya. departamento es un espacio privado, pero en sí todo es privado, ¿cachai? Entonces tú puedes identificar un lugar privado porque tiene filtros. Por ejemplo, la puerta del edificio del edificio en sí es un filtro, porque no puede entrar cualquier persona. Si tú te has dado cuenta, ahora hay como torniquete, ¿no? ¿No lo hay cachado? Porque en Eh, realidad, ¿sí? no, cacho. Ya, bueno, algunos departamentos tienen torniquete. Igual que cuando entráis a la central, a la universidad central, hay torniquetes en todos lados. Entonces eso es un espacio privado, porque no tiene una libertad de tránsito, ¿cachai? Y dentro de ese espacio privado tiene lugares públicos, privados y semiprivados, ¿cachai? Pero en sí, el contexto es privado, porque tiene un filtro al entrar, ¿cachai? Si yo acá, si yo en este ejercicio te pusiera un torniquete acá, no sé si lo estáis viendo. Sí. Espérate que se metió alguien. Hola Freddy, ¿puedes hablar, compa? Bueno, pero ahí va a estar atento al temita aquí. Si yo acá, en esta ventana, le pongo un torniquete, por ejemplo, considerando que este es un espacio público, ¿cachai? Esto es un espacio adentro, es un espacio muy público, está abierto por sus cuatro lados. ¿Qué pasa si yo ahora le dibujo un muro, ¿cachai? Un muro ahí, y por el otro lado también le hago un muro. Ese lugar inmediatamente pasa a ser de público, porque tenía un libre tránsito en sus dos caras, a ser totalmente privado. Que si yo me pongo acá, voy a ver que no tengo acceso hacia el otro lado. Tendría que escalar esa muralla y escalar esta otra muralla, ¿cachai? Entonces se convierte en un espacio privado. Eh, y eso pasa casi en todas las cosas que tienen como un filtro. Ahora, ¿cuál era la otra? Que me fui un poco del tema. ¿Cuál era la otra duda que tenía? Me preguntaste dos cosas. No sé la segunda duda. No, pero mi consulta, lo que pasa es que nos dijo que tenemos que representarlo como con todas las cosas que hemos pasado, ¿cachai? Ya, cuéntame un poco qué Con- han pasado, porque igual Marín, como yo no estuve con Marín, no cacho un poco su metodología. ya al principio nos pasaron los croquis, que era un poco saber dónde pasamos un cuarto medio de nuestra vida. Un Ya. recorrido, ¿cachai? Mapa, hicimos croquis. Después nos hicieron hacer una planta de nuestra casa y corte y elevaciones. Entonces ahora quiero que ocupemos todos los recursos que hemos aprendido y nada, pues, expresarlo en una lámina el tema de masa y excavada. Ya. O sea que Claro, tengo que hacer corte y elevación. claro. Imaginemos que aquí estamos haciendo como el segundo piso o algo. Vamos a meter esto ahí y vamos a hacer un círculo. Es todo muy cuadrado. Y por al dentro vamos a ir para afuera y vamos a meter otro pasillo ahí. Sí, pues la idea es que a pesar de que tengáis toda esa base súper cuadrada de Marín, podáis experimentar también, pues, y no perdáis el tema de eso. Porque tú la tenés súper clara con el dibujo técnico, ¿cachai? Lo que tenéis que reforzar es la simulación de espacio. Y eso no te lo va a hacer, creo yo, muy efectivo el centrarte en que ahí van a existir personas al final, como si cae una persona suficiente, ¿cachai? Para el ejercicio. Ya.
Claro, pero a nosotros nos dijeron que tenían que caber mínimo 6 en 2 espacios. Mínimo 6 en los espacios privados, Mínimo, públicos. claro, es que es como habitaciones con. O sea, yo lo veo como habitaciones, como para compartir pues, sociales. ¿Ya? Un Pero comedor. si nosotros copiamos este hueoncito que está acá abajo y lo vais poniendo ahí, vais viendo cuánta gente cabe. Después en el corte tú podís mentir, ¿cachai? Y poner la O sea, personita más chica. Eso es decisión tuya al final. que no tiene que ser tan planeado el tema de qué voy a excavar, o no. Ya. Bueno, ahí tenéis que verlo tú en tu experimentación, ¿cachai? No, o sea, me refiero a que tú me decías eso, como que me aconsejáis eso, que no sea tan. Ah, claro, que no sea tan cuadrado, porque, o sea, pero es como que lo que pasa es que Marín tiene una metodología así. Y para mí es difícil porque yo este ejercicio lo hice súper de la nada, lo hice, ¿cachai? Lo hice Sí. sobre la marcha en una cuestión de arcilla. Entonces para mí fue mucho más fácil ver qué estaba haciendo. Y todo el momento que estabas haciendo, claro, iba dibujando los espacios con el cuchillo y todo eso, ¿tú ya tenías en mente qué espacios querías tener? No, no, fue ¿O fuiste, todo espontáneo, ¿cachai? ya? ¿Y fue por decisión o sea, fue por orden del profe o porque tú lo quisiste tomar así? No fue porque uno lo quiere tomar así al final. Por ejemplo, yo me acuerdo haber hecho tuvimos una intervención también de masa en el Cerro Santa Lucía. Y había que hacer un trabajo por obstrucción, que es como, bueno, ¿sabes lo que es obstrucción o no? Para explicarlo, para complicarme y explicártelo. ¿Es obstrucción o No es me acuerdo cómo como, es, claro, pero eso, es la esto, cosa de es subir eso? esto. Sí, 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 sí. ¿cachai? Acá, ¿cómo se dice? Bueno, empujar o tirar, que es desplazar Sí, sí, también. Entonces lo que nosotros hicimos fue, yo pesqué una masa, ¿cachai? En el cerro, pesqué esta masa, por ejemplo, y lo que hice fue copiarla arriba. Disculpa que me demore tanto, pero no, lo que tranquilo. hice fue copiarla un poco más arriba y ir rotándola respecto a un eje. Escogí un eje y lo fui rotando. Entonces, en sí, Ya. el cubículo tenía una privacidad dentro, ¿cachai? Pero iba generando estas terrazas chiquititas, estas terrazas que se pueden ver ahí. Iba generando esas terrazas a medida que iba rotando. Entonces, esos lugares se convertían en públicos. Y en el momento que yo intersecté estos volúmenes, se fueron convirtiendo en semi-privados, porque esos espacios intermedios eran escaleras gigantes, ¿cachai? Las cuales servían de biblioteca, servían para sentarse, servían para comer. Entonces convertí un espacio público, veía el cursor, ¿cierto? Sí. Un espacio público eh, traslapado con un espacio privado por medio de un espacio intermedio, ¿cachai? Entonces al final Mm. habían restaurantes adentro, acá había como un bulevar o una escalera gigante que yo generé, y acá había una terraza donde podía ir fumar, y etcétera, ¿cachai? Esta figura la fui rotando, no sé, creo que la roté como 5 veces, y fui generando otras formas, fui generando estas me daba una sombra increíble abajo, entonces podía ocupar el cerro de otra manera, y por el medio había al medio de la figura, o en el eje, había un acceso vertical, ¿cachai? Un acceso vertical donde eh, ¿cómo se llama? Todas las figuras se unían. Borro este último, ¿cachai? Entonces yo desde dentro conectaba todos los espacios por medio de un núcleo que iban rotando desde una punta, ¿cachai? Y iban generando estas terrazas, estas privacidades, estos montajes, Ya. ¿cachai? Ese fue mi ejercicio.
uno de los ejercicios que hicimos con masa excavada. En este caso era como masa nomás, era como ¿Y manejar eso fue en masa. primera? Sí, también fue en primero. No. Pero veamos un poco ya cómo generar plantas y cortes. Acá en SketchUp. No sé, tú conoces el programa, ¿cierto? Sí, pero no sé No lo ocuparlo. sé, no lo sé ocupar. Bueno, acá es súper fácil plantar. Oh, se cerró. Se ha detenido la función de compartir pantalla. Mira la mierda, se cerró. Bueno, no enviar. Vamos a abrirlo de nuevo, calma. No se puede mirar. Que en realidad lo que nos dijo era como que no, obviamente no le íbamos a poner un mobiliario a las masas, pues, ¿cachai? Sino que quisiera notar de que ahí se podía, que cabía mucha gente y en otro que era una parte privada como para meditar o algo así. Ya. Pero básicamente tenéis que identificar bien dónde está el corte. Por ejemplo, tú en. Ay, no me lo guardo. Shit. Ahí está. Ya me lo guardo. Tenéis que saber identificar dónde queréis tu corte. Porque tu corte, o sea, la planta de corte, tú cachai que las plantas de corte, obviamente, tú sabéis que cortan a 1,20 m. Sí, Por estuve una ayer razón. Dale, no te escuché. que el Marín dijo que cortaban a 1 metro. Bueno, cortan, ya, pero es que Marín, puta ya. No te voy a parar de impresionar con Marín. ¿No? No, Aparte pero que eso está bien en todo caso, todos los profesores tienen sus distintas formas de enseñar. ¿Cachai? sí, sí, Eh, bueno, 1,20 m o 1 metro. ¿Por qué? sí, Porque las ventanas por lo general están de 70 centímetros hacia arriba o de 90 centímetros hacia arriba. sí, Las únicas ventanas que no se ven en las plantas son las ventanas de los baños, porque están arriba de 1,60 m, 1,80 m, ¿cachai? mm, Entonces, si mi planta es distinta y yo quiero mostrar otra cosa en mi planta, quizás la altura o los niveles más bajos, voy a hacer mi planta a 30 centímetros o voy a hacer mi planta a 1 metro, a 2,10 m. Esa es la decisión la puedo tomar yo, ¿cachai? ya. Eso es lo bueno de estos experimentos, porque tú vas viendo ahí cómo se van generando los espacios. Por ejemplo, vamos bajando un poco acá. No estoy compartiendo pantalla. Ah, shit. Perdóname. Que había recuperado el archivo, pero no se veía. Ahí. Se desconectó el otro muchacho. No habló ni una mierda y se fue. Pero no importa. Es que como aproveché que me había hablado de esto para hablarle a los chicos de ¿En Bárbara. qué están los otros cabros? Están en masa excavada. ¿Y todos son con Bárbara? ¿O Sí, es que en arquitectura hacemos como todos los años un apadrinamiento, aparte de lo que hacemos nosotros con PAE, o sea, que lo hace la universidad. Nosotros lo ya? hacemos con toda la carrera, o sea, con todos los de primero. La idea es que Ya, todos queden con gente que le pueda ayudar en el año y cosas así, ¿cachai? Ya, ahora sí ves, ¿cierto? sí. Ya. Como veía acá, nosotros igual hicimos muros súper anchos, pero la idea es ir viendo cómo la planta te identifica lugares, ¿cachai? Mm, Por ejemplo, aquí estamos muy abajo, y yo acá hice un zócalo. Ya, ahí está. Bueno, vamos a mostrar. Ah, shit. Vamos a mostrar así, ¿no? Bueno, lo negro es lo que está cortado y lo blanco está lo que está en perspectiva. ¿Te acordás que nosotros hicimos, acá puse como un círculo, ¿cachai? Y este zócalo no se ve bien si yo lo subo. Si yo lo subo ahí y nos vamos a la planta, bueno, está en perspectiva, ahí sí. Tú acá no podías identificar dónde está el zócalo, ¿cachai? Dónde está este círculo o esta bajada. Acá lo que podríamos hacer es diagramarlo con flechas, quizás, ¿cachai? Pero más allá no se puede hacer. Pero en un corte sí se puede hacer. Eso tiene que ver con la complementación de tu lenguaje. O sea, si tú estás trabajando con una figura muy complicada, es bacán que lo mostré en las dos perspectivas, ¿cachai? Tanto claro, en elevación, o sea, tanto en corte vertical, como este que te estoy mostrando ahora, como en planta, claro. ¿cachai? Eh,
Y esto, la idea es que lo hagáis a mano, claramente. Tú te fijáis acá en el corte sí se nota dónde corta el círculo, dónde están las personas. Y acá en el corte también sale la profundidad. Lo blanco es la parte de atrás, es la profundidad que tú tienes que demarcar siempre. Y el corte preciso, que es lo negro. ¿Cachai? Claro. Y abajo podemos ver cómo se corta. Si nosotros los vamos atrás, vamos al otro corte, podemos identificar también los muros que estábamos cortando. Esta espacialidad no se notaba porque está cubierta por el corte, pero si nosotros nos vamos a una sección que la pongamos ahí, nos vamos, oh shit, la casita, ahí. Entonces, ahí sí nosotros podemos notar esa bajada, la conexión vertical, por contraste, ¿cachai? Lo blanco es lo que está en profundidad y lo negro es lo que está en corte. Claro. Y así tenéis que ir mezclando. Por ejemplo, si tú queréis mostrar esta área, hace el corte, lo demostramos con líneas segmentadas, hacemos aquí una línea segmentada para denotar un área. Después nos vamos a la planta, cortamos la planta y acá mostramos de nuevo con un área segmentada dónde está el espacio que estamos mostrando, ¿cachai? Esa es una forma, claro. Una forma, no es necesario hacerle zoom ni nada, pero es una forma de mostrar, ponerle a este sección 1 o a esta sección 2 y mostrarla en paralelo, mostrarla en 2 dimensiones, o sea, en lo vertical y en lo horizontal, ¿cachai? No, sí. Dime alguna duda que tengáis así como existencial, que podamos ejemplificar con esta cuestión. No, o sea, comprendo, entiendo. ¿Se entiende fácil o no? Sí, me va a bajar hacerlo, ¿no? Típico. Oh. En realidad me gusta caleta lo que estamos pasando, pero Sí, entretenido esto. El tema es que con Marín se vuelve un poco fome porque es Marín, simplemente. Pero es un buen profe, va a salir muy... Tú me habías contado que te estaba aburriendo un poco el profe, como su mecánica, ¿no? sí. Ah, O sea, ahora me gusta como que en realidad la materia en sí, que supongo que pasan en todos lados, en todos los sí. talleres. Sí, es la regla. Todos los talleres deberían pasar los mismos ejercicios, o sea, las mismas finalidades, las mismas metas. Tu meta el primer Planta, semestre, planta y corte te pasaron a ti. en primero, sí, sí, harto. De hecho, a nosotros, bueno, René es un muy buen profe para el tema de esquemas. Por ejemplo, saber cómo esto llegó a hacer esto, cómo lo que hicimos recién llegó a ser como es. El René es muy bueno esquematizando, es muy bueno explicando y corrigiendo ese tipo de cosas. Como tú decías, pues como súper objetivo, ¿cachai? Tiene como su Sí, mística, pero es un buen profe. A él yo creo que podría explotarlo con respecto a estos temas, como de modelación. Marín va a ser simplemente planimetría quizá, o ver bien los espacios, pero con René va a ser un poco más flexible. Tenéis que claro. sacarle el jugo ahí al profe. Yo lo tuve en primero, como te contaba René, y fue como mi némesis. Todo lo que hacía yo estaba malo. Así que fue como la Bárbara en ese caso, que es como la jefa de carrera ahora, era la que me ayudaba, la que me decía que estaba bien y que estaba mal. En cambio René solo me decía que estaba todo mal, ¿cachai? Pero me sirvió para motivarme y... No es tan así, es como súper. Claro, el caballero es el más cuático. Sí, Pero sí, cuando es como, como que se aprecia esto, igual nos dice que hay que tener cuidado con ciertas cosas. claro. Como que él no está haciendo el malo Claro, al menos. es como, claro, el bueno del curso. En mi caso era el malo del curso. Siempre Em, son dos. sí, por lo general Son, siempre son dos y un ayudante. o sea, El son tres. ayudante, no, es que el ayudante es un alumno de la carrera, de segundo, tercero, cuarto, quinto.
pero él te ayuda como más simétrico, ¿cachai? Es como lo que estoy haciendo yo ahora, Ya, ok, ya pero comprendo. también pone nota el ayudante por lo general, ¿cachai? Mm. Así que hay que tener ojo con esos ayudantes. Y también explotarlos, pues, weón. A veces para los ayudantes es súper fácil no hacer nada durante el año, pero si tú le pedís, no sé, pues, te mandan a hacer un trabajo en el Cerro Santa Lucía, tú tenés que tener una topografía, tenés que tener ejemplos de, ¿cachai? Y eso te los da el ayudante. Ya. Entonces, si tú le decías al ayudante, Creo oiga, oye, necesito tal cosa, no tiene por qué dudar en hacerlo, porque le están pagando para eso, así que no hay drama. ah, Eso, ok. no sé qué otra cosa te puedo ayudar ahora mismo. Yo creo que tengo que hacerlo, ¿no? Sí, oye, Armin, intenta hacerlo a mano. Olvídate un rato por eso del tecnicismo de AutoCAD, porque no vaya a aprovechar como la experiencia completa. Hazlo a mano, croquea. O sea, sí, pues, voy a croquear y, puta, no sé. Es que como es tan técnico, me voy a tener que hacerlo con medida y todo eso, entonces para mí es más rápido hacerlo que estar con el escalímetro acá a mano. Ya. Pero trabaja en una pura escala. No, si trabajamos unos 50 siempre. Ya, pues, unos 50. Entonces, no uses el escalímetro, usa la regla nomás, pues vais viendo. Un centímetro equivale a medio metro y así todo el rato. O 10 centímetros equivalen a 2,5 metros y así. No trata de no ir ocupando el escalímetro porque igual es como pajero. Aparte que es muy exacto y los espacios en este nivel, así como en primero, son súper inexactos. No tiene mayor Sí, pero relevancia. este profe le da color con todo. Tu No, misión si es que no este, lo descubra. claro. Entonces, en Revit igual podéis generar masas. Por ejemplo, si te complica hacer una parte del cubo, te vaya a Revit y Lo que pasa es que tengo la generáis una forma, vista. ya o sea, tengo planeada la forma en mi cabeza, ¿cachai? De lo que quiero sacar y de lo que quiero que se vea. Un consejo, así como rápido, es que te leáis todas las definiciones de masa, todas las definiciones que podía hacer. Por ejemplo, obstrucción, desplazamiento, excavación, todo eso está en un libro que les mandaron, si no me equivoco. ¿Te mandaron bibliografía? Marín, ¿qué bibliografía te mandó? Ching, solo ching, por ahora. Todo el rato Ya, ching. ching, ching. Ya, pero ching igual sirve, creo que en los capítulos de perspectiva te sirve harto para la evolución del modelo. Ver como lo que hice yo, ¿cachai? Que hice un- una figura y atravesé la figura. Esos ejercicios tienen que hacer como en croquis o en perspectiva o en isométrica, ¿cachai? En isométrica obviamente es lo más fácil para que lo hagas, porque así te va a ser un poco más fácil. Saber qué Sí, estáis haciendo o qué ejercicio estáis haciendo para poder volver atrás después y decir, profe, yo hice este ejercicio acá, introducí o saqué de la masa cierto volumen, ¿cachai? mm. Sí, bueno, algunas láminas hacen eso, ¿no? Como el tema de cómo llegaste a ese diseño, ¿no? Sí, pues, De ahí salen como, un esquema. El René te lo va a aplaudir mucho si ha sido un esquema evolutivo, desde el cubo mm, hasta tu figura total, ¿cachai? claro. Eh, Más rato te voy a enviar unos videos de YouTube que son súper buenos para el tema de esquemas, dibujado a mano. Mm. ¿Ya? Ya, ¿Cómo estáis con el dibujo? O sea, ¿te ha complicado un poco hacer perspectiva y esas cosas? eh, puta, tuve expresión y hice perspectiva de mi casa y bien, como que no me complicó tanto como el hacerlo de Google Maps. Ah, ya, bueno, O sea, me bueno, gustó vale. de hecho, como que la pasé bien haciendo el dibujo como enfrente, porque Sí, po. Chin tiene varios ejercicios de perspectiva muy interesantes. ¿Por qué? Porque te hace entender un poco dónde está el horizonte. Por ejemplo, si acá nosotros nos salimos de la cámara, el horizonte va cambiando. Todavía estoy viendo, sí, ¿cierto? sí,
el horizonte va cambiando y por ende las líneas de perspectiva también van cambiando. Mira, si nosotros ponemos una línea ahí, otra línea, ay, no me la marcó. Bueno, no me la marcó. Pero van cambiando. La fuga va cambiando. Si nosotros ahora ponemos paralela en 2 puntos, existen un montón de puntos arriba y abajo y a los lados donde la imagen se vuelve perspectiva. Y eso te sirve harto para la experimentación del diseño. Verlo desde abajo, verlo desde el medio y verlo desde arriba te va a servir mucho. Claro. Ya, brother. Entonces, Ya. estaríamos. Sí, pues, vale, gracias. Cualquier cosa me avisáis, pues. Yo, con que no Ya, sea a pues, las 4 de la mañana, te puedo ayudar, así que bacán, gracias. quiero drama. Eso, man. Nos vemos. Vale, que estoy bien. Chao, gracias. Chao, chao.